Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Hoy estudiaremos bajo el tema Mi alma tiene sed de Dios. Charles Spurgeon comunicó a su comunidad lo siguiente: uno puede pasar muchos días sin comer, pero la sed muestra una necesidad aún más urgente, que es más que el hambre. El hambre se puede paliar, pero la sed es terrible, insaciable, clamorosa y mortal. Biológicamente hablando, amados hermanos, el agua es un líquido vital. Así como usted no puede vivir sin oxígeno, usted no puede vivir sin agua. Podría decirse que no puede haber vida en ningún lugar a menos que haya agua líquida, porque todo ser vivo necesita de agua tan solo para prolongar su existencia. La necesidad que tiene un ser vivo de hidratarse, comparada con esa necesidad que tiene el alma de Dios. Conozcamos un poco acerca de los hijos de Coré, estos cantores, estos adoradores, los escritores del Salmo 42. Los hijos de Coré eran descendientes de la tribu de Leví, de una de las familias lideradas por un hombre llamado Coré. Estos hombres servían en el tabernáculo y luego en el templo de David, de Salomón en sus días. Eran descendientes de aquel Coré que se rebeló en el desierto contra Moisés, en compañía de 250 líderes israelitas disputando el liderazgo con Moisés. A esto se le conoció en las escrituras como la rebelión de los incensarios, porque hicieron una apuesta a ver con quién estaba Dios, Coré y esos 250 príncipes de Israel contra Moisés y Aarón. La Biblia nos recuerda que Dios juzgó a Coré y a sus compañeros. Todos murieron cuando Dios abrió la tierra y la tierra se los tragó literalmente vivos. Ellos descendieron al Seol y luego la tierra los cubrió y perecieron Coré y esos 250 rebeldes en día de Moisés. Pero allí no murieron los hijos de Coré. Quizá los hijos de Coré, al ver la misericordia de Dios, de que no lo destruyó a todos como familia y dejó a esas generaciones posteriores para que siguieran adelante, se hicieron notables adoradores en Israel. Esto se evidencia en los 11 salmos que compusieron y cantaron los hijos de Coré ante Dios en el tabernáculo y luego en el templo de Salomón. Al ser descendientes de la tribu de Leví, tenían múltiples cargos sacerdotales. Por ejemplo, los hijos de Coré, algunos de ellos eran responsables de guardar las puertas, como decir los ujieres en el día de hoy. Otros eran encargados de tomar las ofrendas que traían a Dios, y otros eran encargados de temas sublimes, como de guardar las cosas santísimas, no las santas, las santísimas. Así está escrito en 2 de Crónicas 31:14. Y el levita Coré, hijo de Imná, guarda de la puerta oriental, tenía cargo de las ofrendas voluntarias para Dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas. Así que era una familia de sacerdotes que servía a Dios. Pero había una función que era superior a todas las funciones que ellos realizaban, y era la adoración. En 2 de Crónicas, capítulo 20, versos 19. Se levantaron los levitas, los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Así que aquí tenemos una familia de sacerdotes, una familia que servía a Dios, pero era una familia que en especial era adorador de Dios. Tanto era el amor por la presencia de Dios que el Salmo 42 corre la cortina y deja ver lo que había en el corazón de estos hombres.
Ellos plasmaron lo que todo creyente debe experimentar cuando no está en compañía de su Dios: una sed mortal para su alma. Los salmistas comenzaron este salmo con una imagen poderosa de un siervo que moría de sed. Para un animal, amados hermanos, como el siervo descrito por los salmistas, el no disponer de agua debe ser algo muy doloroso. La sed da dolor. Los músculos se contraen, hay espasmos y genera dolor el estar deshidratado. Era un dolor que generaba desesperación en estos animales, a tal punto que llegaron a bramar por las corrientes de las aguas. El Salmo 42, verso 1 describe este pasaje. Y ellos escribieron: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Esta es la imagen que quieren presentar los salmistas: un siervo agonizante que lucha por sobrevivir, un siervo sin agua, que está condenado y que sabe que pronto morirá. Y al ver cercana su muerte, lo único que puede hacer es bramar con todas sus fuerzas por las aguas. No puedo entender, no soy psicólogo de animales ni quiero serlo, pero no sé si este siervo clama por ayuda o lo hace por instinto. Tal vez el siervo está en ese momento agonizando, así lo vieron. Tal vez está sufriendo un dolor insoportable, no lo sé. Lo único que dicen estos escritores es que el siervo brama con todas sus fuerzas, porque sabe que sin agua está condenado a morir. De esa misma manera y con ese mismo anhelo que un siervo moribundo brama por agua para continuar su existencia física, así también debe ser, dice el salmista, el alma de aquel que ha experimentado la presencia de Dios, aquel que necesita la presencia de Dios, aquel que anhela un encuentro con Dios, porque sin Dios su alma muere. Es lo que él dice en el Salmo 42, verso 1: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La sed del alma, amado hermano, esa sed solo puede ser calmada por Dios. La sed del alma es la sed de un moribundo espiritual. El alma de todo hombre sabe que sin Dios está condenado a la muerte. Y no solo a una muerte física, como la del siervo, sino a una muerte peor, que es la muerte espiritual. Estar muerto espiritualmente es estar alejado de Dios, alejado de sus promesas, alejado de la delicia de su presencia. Todo hombre sabe que sin Dios sus días están contados, que sin Dios no tiene ninguna esperanza. Como dijo el Señor en Juan 15: porque separado de mí nada podéis hacer. Todo aquel que está apartado de Dios, aquel que está alejado de Dios, sabe que el que en él no permanece será echado fuera como una rama seca, y luego será echado en el fuego y arderá. No hay nada en el alma del hombre, amado hermano. No hay ningún hombre de Dios que desee más que habitar ante la presencia de su Creador. Recuerde que usted fue creado por Dios, que usted fue hecho a la imagen de Dios, con el propósito de habitar en la presencia de Dios. Y sin su presencia, usted experimentará un vacío que nada podrá llenarlo. Los hombres de Dios compran cosas materiales. Las mujeres sin Cristo compran cosas vanas y sin sentido porque sienten un vacío. Compran autos, compran casas, compran relojes, ropa de marca, hacen viajes por el mundo, se entregan a todo tipo de placeres, se embriagan,
se intoxican con todo tipo de drogas, buscando algo que pueda saciar esa sed, algo que llene ese vacío que hay en su corazón. Pero después de probarlo todo y de experimentarlo todo, llegan a una terrible conclusión: nada, escúcheme bien, nada en este mundo puede calmar la sed de su alma por Dios. Esto lo enseñó Salomón hace miles de años. Y en este mundo materialista en el cual vivimos, porque la gente hoy día se esmera, se esfuerza, entrega su vida por las monedas, creyendo que va a vivir toda la vida sobre esta tierra. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dijo Salomón en Eclesiastés capítulo 5, verso 10 en adelante: el que ama el dinero no se saciará de dinero. Mire, no importa si un rico tiene una cuenta bancaria con millones de dólares, siempre querrá más. No importa, y voy a decirlo así directamente, si usted tiene $1.000.000 en su bolsillo, querrá 2. Y si tiene 2, querrá 4. Y si tiene 4, va a querer 6. Y si tiene 5,000 pesos, querrá 10,000. Y si tiene 10,000, va a querer 20,000. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Y viene la reflexión de Salomón: cuando aumentan los bienes, también aumentan los que consumen. Entre usted más tenga, más gasta. Qué bien pues tendrá sueños si no verlos con sus ojos. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le dejará dormir la abundancia. No importa si usted se esmera por tener, eso no lo va a saciar. Como cantaban los hijos de Coré, recordando esa necesidad de su alma por Dios, ellos referían este cántico, y yo me imagino que mientras lo hacían, porque este salmo era cantado en el templo de Dios, ¿se imaginan ustedes estos hombres diciendo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía? Ellos tenían sed, pero no de cosas. Estos verdaderos servidores de Dios tenían sed, pero no de religión, ni de templos, ni de experiencias místicas. Es que tengo sed, quiero ver al Espíritu Santo que me topa y yo hablo en lenguas y en jeringonzas. No, ellos no tenían sed de eso. Ellos solo tenían sed del Dios vivo. Salmos 42, verso 2. Sigamos allí que estamos estudiando este salmo. Esta era la causa de la sed. Mi alma tiene sed de Dios, pero no de cualquier Dios, del Dios vivo. Los hijos de Coré, como servidores de Dios, amados hermanos, habían experimentado la verdadera presencia y llenura hasta la saciedad de Dios. Sus almas estaban rebosantes cada vez que estaban en el templo. Ese era el lugar de encuentro con Dios. En tiempos del antiguo pacto, el lugar sagrado donde se manifestaba Dios era donde estaba el arca del pacto. Por eso estos hombres anhelaban ir hasta el templo, porque sabían que allí estaba la presencia de Dios. Estos hombres habían disfrutado de la compañía de Dios. Ellos sabían que era habitar en la presencia del Dios vivo. Por esto su canto no buscaba comodidades, ni lujos, ni honor, ni riquezas.
Lo único que anhelaban en su canto era disfrutar de comunión con el Dios vivo. Y es lo que usted como creyente debe anhelar, no las riquezas del mundo, no las comodidades. Si hay para comer, gloria a Dios, y si no hay, también gloria a Dios. Yo lo único que necesito para vivir es la presencia del Dios vivo en mi alma. Porque aún si morimos del polvo, como dijo Job, mi Dios me levantará. Ni siquiera esta vida física la necesito, porque tengo un Dios que tiene poder para traerme de nuevo a la vida. Algo que me causa curiosidad es la forma como ellos se dirigen a Dios. Muchos en los tiempos de los hijos de Coré habitaban en la presencia de falsos dioses. La misma nación de Israel habitaba a veces en la presencia de otros dioses. Así pasa en nuestros tiempos. Las mayores religiones del mundo no siguen a nuestro Dios. Los hinduistas, que son millones en el país más poblado hoy día, como lo es la India, siguen a monos, ratas, insectos, elefantes, vacas y todo animal que se atreviese delante de sus ojos lo adoran. Ni qué hablar de los budistas, que son millones de millones también. Adoran a un falso ídolo llamado Buda, un hombre que murió y que sus huesos están enterrados y ellos saben dónde está muerto. Adoran a un muerto. Cuando miramos a los que se llaman ateos, también tienen ídolos. Los rusos adoran a su Stalin, adoran a todos esos bolcheviques de antaño y les levantan estatuas y aún han momificado y los tienen expuestos, como a Lenin en Rusia, en Moscú. Y ni qué hablar de los falsos catolicismo romanista, que cada día inventan un santo nuevo para hacerle estatua, vender estampitas y hacer un gran negocio de ello. Así también era en los días de los hijos de Coré. Ellos también estaban ante la influencia de un mundo idólatra, pagano y materialista. Pero ellos tenían su prioridad clara. No queremos riquezas. No queremos irnos a otros países. No deseamos otros dioses. Nosotros solo tenemos sed del Dios vivo. Porque una cosa, amado hermano, es habitar en la presencia de un Dios falso. Y otra cosa es habitar en la presencia del Dios vivo. Y nuestro Dios es vivo porque Él tiene vida en sí mismo, porque nadie lo creó, porque Él vive por su propio poder, porque Él vive por su propia seidad. Él es fuente y originador y siempre ha estado vivo. Él es Dios vivo porque puede dar vida física y espiritual. Porque aun si usted muere, Cristo ha prometido que Él tiene el poder para resucitarlo en el día postrero, porque como Él vive, los que le seguimos también viviremos. El Dios vivo es distinto a los dioses muertos e imaginarios que elevan los paganos, que como dice el Salmo 115, tienen ojos y no ven, tienen pies y no andan, tienen boca y no hablan, porque son hechuras de hombres. Esos no son dioses, son falsos dioses. Los que exhiben en las iglesias católicos romanos no son dioses, son imágenes de madera, de yeso o de bronce que ni bien ni mal pueden hacer, no tienen poder alguno. Sin embargo, muchos los adoran. Los hijos de Coré sabían bien esto, que habitar en la presencia del Dios vivo era una necesidad urgente, era vital. Ir al templo a encontrarse con el Dios vivo
significaba la vida o la muerte para ellos. Y vuelvo y insisto en esta pregunta: ¿es igual para usted? Porque el Dios de los hijos de Coré es el mismo Dios nuestro. ¿Siente usted esa misma necesidad de venir al templo en su día? ¿Siente usted la necesidad de estar en su presencia todo el tiempo? ¿Siente usted el deseo, le hace falta reunirse con sus hermanos para adorar a ese Dios vivo? Porque Dios es Dios de vivos y no de muertos, dice la Escritura. Y si usted no siente la necesidad del Dios vivo, si su alma no siente sed de Dios, es porque usted seguramente murió o nunca ha tenido vida espiritual. Solo el Dios vivo puede hacer promesas como estas. Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Solo un Dios que es vivo puede prometer algo que trasciende el tiempo, porque Él vive. ¿Sabe? Tal vez cuando estudiamos este Salmo 42, no sabemos cuánto tiempo hacía que estos hombres no habían servido, no habían adorado a Dios en el templo. Lo cierto es que en los días de los hijos de Coré, los servidores y adoradores en el templo eran programados por turnos. En Primera de Crónicas 25:8 se nos dicen: y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La adoración en el templo de Salomón era de día y de noche, todo el tiempo adorando a Dios, ofreciendo sacrificios, exaltando la grandeza de Dios. Aquí solo lo hacemos 30 minutos, máximo 1 hora, y ve uno hermanos que dicen con su cara: ¿a qué hora termina? Ya estoy cansado. Pero estos hombres podían entonar cánticos horas y horas y horas, porque se sumergían en las profundidades de las aguas de Dios para ser saciados. Y tal vez había pasado tiempo, tal vez por turno estaba muy largo y nada que les llegaba el momento de servir. Tal vez estaban enfermos y no pudieron servir y se les pasó el turno. Lo cierto es que el tiempo pasado, el tiempo transcurrido entre su último servicio en el templo, hizo que estos hombres sintieran como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, que estaban muriendo. Si no iban al templo, ellos iban a morir como ese ciervo. Necesitaban la presencia de Dios, les urgía estar en la presencia de Dios, les urgía beber del agua de vida que solo puede dar Dios. Tenían una sed insaciable en su alma, solo posiblemente saciada por Dios. Amados hermanos, todos sabemos que el dolor siempre es una sensación de carencia, pero el dolor supremo que alguien puede experimentar es la ausencia de Dios. Este es el máximo dolor que estaban experimentando los hijos de Coré mientras estaban alejados del templo, mientras estaban alejados de la presencia de Dios. Por eso en sus almas se escuchaba un lamento que decía: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y se hacían una pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo llegará ese momento para estar nuevamente delante de mi Dios? ¿Siente usted esa necesidad de Dios? ¿Cuándo llegará el día del Señor para ir a la iglesia?
¿Cuándo llegará ese culto de los viernes para ir a la iglesia? ¿Cuándo llegará el culto de oración para elevar adoración a mi Dios? Yo necesito la presencia de mi Dios. Yo necesito la presencia de mi Dios, porque si no muero. Los hijos de Coré también eran hombres, como usted y como yo. Pero eran hombres que vivían en función de la presencia de Dios. Por eso les hacía falta. Y se preguntaban cuando pasaba un tiempo: ¿cuándo llegará ese día? ¿Cuándo podré estar nuevamente? ¿Cuándo me presentaré delante de Dios? ¿Sabe? Es lamentable lo que sucede en muchos cristianos de esta época. No sienten necesidad de Dios. No lo sienten, no les hace falta. Viven unas vidas vacías, ocupados, estresados. Por eso no comprendo cómo un cristiano vive desesperado, afanado, sin tiempo para Dios. No oran, no ayunan, no vigilan, no vienen a los cultos, no alaban a Dios. ¿Y por qué, hermano? Es que estoy ocupado, toca buscar la bendición. No, no tiene que buscar nada. Ellas vendrán y lo alcanzarán. Estos hombres lo sabían. Por eso tenían necesidad de presentarse delante de Dios. Porque sabían que si tenían a Dios, lo tenían todo. Pero si no tenían a Dios, no tenían nada. Ellos querían presentarse delante de Dios. ¿Sabe? Usted podrá decirme: pastor, es que todas las criaturas se presentan delante de Dios. Sí, sí es cierto. Todos los seres creados tendremos que presentarnos ante Dios, creyentes e incrédulos. La diferencia es en qué forma nos vamos a presentar. Estos hombres querían presentarse con una sed en su alma para adorar a Dios y para recibir de Dios su favor. Pero los hombres que se alejan de Dios un día sí se presentarán delante de Dios, pero no para calmar la sed de sus almas, sino para ser juzgados por sus delitos, por sus pecados. Y luego de ser hallados culpables, estarán de pie delante de Dios para ser arrojados en un lago de fuego. Es lo que dice Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Acompáñenme, por favor. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, este es el Señor Jesucristo, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Allí están unas personas delante de Cristo, y no hay ni cielo ni tierra. Y aquí viene: vi a los muertos, grandes y pequeños, o sea, los poderosos y la gente del común, de pie ante Dios. Allí estaban, se presentaron delante de Dios, pero no como los hijos de Coré para saciar su sed de esa presencia abundante, rica de Dios, sino para ser juzgados. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El verso 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Estos se presentarán, sí, los que no siguen a Dios un día, pero no para alabarlo, sino para ser condenados. Los impíos, iglesia, no escaparán de la ira del Señor. Nunca calmarán la sed de su alma, sino que por el contrario, cuando sean lanzados al lago de fuego, esa sed se incrementará, como el rico de la historia de Lázaro,
que pedía que tan solo se mojara Lázaro la punta del dedo en agua para que le diera una gota de agua. Pero su alma nunca será saciada. Mas los hijos de Dios, esto es usted, los hijos del Dios vivo, siempre se presentarán porque tienen sed de Dios y Dios los saciará. Los hijos de Dios sienten este tipo de sed en su alma. ¿Y siente usted esta misma sed como los hijos de Coré? ¿Sabe? Ellos lloraban. Cuando no estaban en la presencia de Dios, ellos lloraban en soledad. Salmos 42, verso 3 dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. No estaban, anhelaban, tenían sed de Dios y en su deseo de ser saciado por Dios lloraban. Estos hombres lloraban porque no podían estar allí en la presencia del Dios vivo. Porque en la presencia de Dios hay delicias. La presencia de Dios llena al hombre, lo fortalece, lo edifica, lo fortalece en todo, en su ser espiritual, en su conocimiento. La presencia de Dios hace que el más ignorante de los hombres se convierta en el hombre más sabio sobre la tierra, como pasó con Salomón. Estos adoradores de Dios demostraron el dolor que había en sus almas al llorar de día y de noche si no estaban en la presencia de Dios. ¿Sabe qué es lo más paradójico? En esos tiempos solo podían, para encontrarse con Dios, ir a un solo lugar. Muchos de ellos tenían que caminar días para llegar hasta Jerusalén, porque sabían que allí estaba la presencia de su Dios simbolizada en esa arca. Otros vivían fuera de Israel y tenían que atravesar imperios buscando un solo lugar, porque tenían sed de Dios. Mire, hay gente, y conozco gente en esas montañas, que para llegar al templo tienen que andar a lomo de mula un día, 36 horas. Otros tienen que caminar con niños pequeños, donde hay serpientes y animales peligrosos, solo para llegar a 2 horas de culto, hermano. Y cuando llegan, usted los ve llenos de barro, cansados, pero con una sonrisa, porque han llegado al punto de encuentro con su Dios. Y usted tiene un templo con aire acondicionado, afuera hace calor y a usted le toca apagar la luz. Y ni así viene. Estos hombres lloraban. Pero hay cristianos que pueden pasar días, semanas y hasta meses sin tener un encuentro con su Dios y sin añorar la casa de su Dios, sin desear encontrarse con sus hermanos, con los que aspiran y dicen que vivirán eternamente en el cielo. Yo no entiendo cómo alguien dice que quiere vivir eternamente en el cielo si estando en la tierra no anhela estar con Dios. Yo le aconsejo que desista, se va a aburrir. Si desde ya usted no anhela estar con Dios aquí, ¿cómo será verlo por siempre y para siempre? Los verdaderos hijos de Dios aman la presencia de Dios. Los verdaderos hijos del reino anhelan estar en su presencia para adorarlo. Aman estar en comunión con sus hermanos en la iglesia. Porque si no están en la iglesia, porque si no están con sus hermanos, porque si no vienen a culto, experimentan un dolor mortal.
como el ciervo que brama por las aguas. Por esto, amado hermano y hermana, si usted no siente que muere cuando está lejos de Dios, tal vez usted no es de Dios. Si usted no siente la necesidad del Dios vivo, es porque tal vez usted está muerto para Dios. Y así parezca que vive, está muerto espiritualmente. Esto puede sonar muy duro, pero es la realidad. Si su alma no experimenta anhelo y deseo por Dios, tal vez usted está viviendo una vida hipócrita, porque no ansía la presencia de su Dios. Debe recordar siempre que sin Dios nada somos, sin Dios no hay bendición y sin Dios nada valemos. Sin Dios, amados hermanos y amigos, moriremos, como dijeron los hijos de Coré al recordar y extrañar la presencia de Dios en el santo templo. Concluimos con el Salmo 42, versos 1 en adelante. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Gracias por seguirnos.